Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en un programa más de Voces del Cambio, un espacio que nos permite Cambio de Michoacán para platicar con los conocedores, con los expertos de los temas que son relevantes para el Estado. Y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Leobardo Gaitán Guzmán. Él es el coordinador estatal de Michoacán del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una institución yo diría, de tanta relevancia para el país, pues la generadora de toda la información, de todos los datos para analizar, para saber, y ahorita lo estaba pensando antes de que estábamos de salida al aire, eres toda una cajita de información que hay que sacarle provecho a todo lo que ustedes están manejando ahí. Ingeniero, te agradezco muchísimo que estés con nosotros y bienvenido. Gracias, Marx, gracias por la invitación y además por el cumplido. Estar al frente de una institución como la describes da mucho orgullo. Efectivamente, la variedad temática de información con la que contamos es muy amplia. Así es. Se trata precisamente en el INEGI como misión de generar la información de interés nacional para el desarrollo de todos los sectores económicos, de todos los sectores sociales del país. Y eso implica poder captar diversos temas que puedan evaluarse como de interés para el trazo de políticas públicas, para la toma de decisiones, para la evaluación, ¿no? Pero también para esta planeación democrática, como lo establece la Constitución, para esta planeación objetiva con base en hechos y datos, circunscritas a un territorio. Por eso trabajamos la parte estadística con la parte geográfica. Déjame decirte que somos el único instituto a nivel mundial que conjuga la parte estadística y geográfica, porque afortunadamente en México se tuvo la visión desde hace bastante tiempo, con la creación del INEGI en el 83, de conjugar los fenómenos con el espacio geográfico donde se desarrollan, el impacto del área geográfica en la que se desarrollan, y lógicamente dentro de la información estadística también hablar no solamente de cifras, sino de sujetos, el sujeto social, la población, la sociedad a la que impacta cada uno de estos fenómenos, y es de esa manera como generamos la información estadística. Así es, pues es muy importante, y justamente de eso es lo que queremos platicar el día de hoy. Hoy se celebra el Día Mundial de la Población, y justamente esa es somos los seres humanos, la población en la que estamos enfrentados a tantas circunstancias, y saber por qué se da esta celebración del Día Mundial de la Población, a qué se debe, a cuál es la relevancia de esta celebración, ingeniero. Derivado de la importancia que juega el rol de la población, el rol social, en todos los fenómenos demográficos, políticos, ambientales. En 1989, el Programa Nacional de las Naciones Unidas decide crear el día 11 de julio como un día especial para detenerse a analizar todo el impacto demográfico, el crecimiento, la movilidad, la distribución de la población, el desarrollo y la utilización de recursos incluso por parte de la población, su impacto ecológico, pues la huella ecológica, y poder evaluar estos diferentes elementos y poder definir en un momento dado cuáles son los principales fenómenos que están causando la mejora o el deterioro también, ¿por qué no?, del desarrollo económico, social, político en un área geográfica. Y en este aspecto, ¿cómo se encuentra Michoacán? Si estuviéramos hablando de estadísticamente, demográficamente, ¿cómo se encuentra Michoacán? Si lo englobáramos en un contexto de cuáles son los principales puntos interesantes de atención en el tema de población para Michoacán, ingeniero. Marx, Michoacán como todo el mundo, ¿verdad?, también padece un fenómeno global, que es el de envejecimiento de la población. El cambio demográfico ha tenido dos impactos muy fuertes a partir de la década de los 70. El primer impacto ha sido la disminución de la fecundidad y de la natalidad. Cada vez menor cantidad de hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil.
y una ampliación de la esperanza de vida. Ujú. Bueno, esto ha generado que en las edades tempranas cada vez la proporción de población sea menor, cada vez hay menos jóvenes y menos niños, Y Michoacán proporcionalmente tiene hablando, más, y cada vez más adultos. más adultos. Y en términos En estadísticos, ¿cómo términos está porcentuales, prácticamente la población de 0 a 29 años en el 2013 representaba el 56.3%, Ujú. pero para 2030 esa proporción de jóvenes va a disminuir al 48.2%. O sea, estamos hablando de que en 15 años va a haber un 5% menos de jóvenes. Ujú. Y va a haber una mayor proporción de adultos. La población de 30 y 35 años y más va a pasar del 43.7 al 51%. Entonces, este fenómeno de envejecimiento de la población es un fenómeno que se está dando ya y lo podemos ver en cifras y lo podemos ver gráficamente y se presenta, y territorialmente, debo decirte, se presenta más Ujú. en áreas más desarrolladas, urbanísticamente hablando. Ujú. En Morelia, pues para acabar pronto, en Uruapan, en Los Lázaro principales. Cárdenas, en las principales ciudades mayores de 100,000 habitantes, Ujú. el evento se ve mucho más impactante. Y en ciudades o metrópolis como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pues el fenómeno se evalúa básicamente. En Europa esto ocurrió ya hace tiempo, porque las políticas de control de población se implementaron mucho tiempo antes. Entonces en Michoacán, con base en esta información, lo que resta pues es estar preparados para poder enfrentar este fenómeno de envejecimiento, llamémoslo así. Así de la es, y población. tener todos los programas que van a ser necesarios para atender a la población, ¿no? La población adulta, ¿no? Así es. ¿Cómo está, cómo se encuentran, si nosotros lo quisiéramos contextualizar, ingeniero, por grupos, Michoacán, en el tema de población? Ya hablábamos de la población de la edad la edad adulta. Los focos rojos de atención que habría que voltear a ver en cuanto a los grupos, llamémosle vulnerables para Michoacán, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Para hacer énfasis en este tema del Día Mundial de la Población, ¿cómo se encuentran los grupos más sensibles? Llamémosle mujeres, jóvenes, indígenas. ¿Cómo están estos grupos en atención en el Estado? Lo quiero enfocar al Estado para no hablarlo y generalizarlo al país. Continuando con el tema, te comparto, por ejemplo, en esta parte del envejecimiento de la población. Del 2010 al 2030, la población de mujeres ahorita tiene una esperanza de vida de 76.9 años. Uh-huh. En el 2030 será de 79.2. Estamos hablando de 4 años más, casi de edad, de esperanza de vida. Para los hombres, la esperanza de vida en el 2010 es de 71 años. Para el 2030 va a ser 4 años más. En el 2030 la esperanza de vida de un hombre va a ser de 74 años. Uh-huh. Este fenómeno de envejecimiento diferenciado, pues también implica políticas diferenciadas. Y vamos a hablar de políticas de salud, políticas de atención, de esparcimiento, ¿no? a este grupo de edad. Me preguntas, ¿cómo están los grupos vulnerables? Bueno, por quererlo caracterizar. Reiteré en la edad porque finalmente los adultos mayores son un grupo vulnerable. Uh-huh. Pasan a ser un grupo vulnerable. Así es. A partir de cierta edad, ¿no? Uh-huh. Aunque la vida productiva está calculada hasta los 65 años de edad, ¿no? A partir de los 65 años se requieren políticas especiales de atención. Hay otros grupos vulnerables que podemos revisar, y entre ellos estamos hablando, por ejemplo, de los niños. Y podemos ver que para los niños, en la edad de los niños específicamente, hay un tema que estamos estudiando mucho y que estamos poniendo sobre la mesa siempre, y que es el trabajo infantil y la explotación infantil. Uh-huh. Bueno, resulta que a nivel de Michoacán, ¿verdad?, podemos ver que prácticamente el 15.7% de niños de 5 a 17 años están trabajando. Es un dato muy importante. Eso es un 5% más que el promedio nacional. Uh-huh.
El promedio nacional de niños trabajando es del 10.5% y para Michoacán es el 15.5%. Y cuando analizamos las causas del por qué esos niños no están trabajando, ¿no? Generalmente no están en la escuela o demás, bueno, pues prácticamente de esa cantidad, de ese 15.5%, el 52% no asiste a la escuela. ¿No? ¿Por qué? Pues porque seguramente el principal factor por el que no asiste a la escuela y por el que está trabajando es por una necesidad económica. Y cuando les preguntamos a esos niños a qué se debe que estén trabajando y que no asistan a la escuela, pues porque prácticamente el 30% nos responde que porque el hogar necesita de ese ingreso económico. Así es. La segunda causa de importancia es porque trabajan para pagar la escuela. Y entonces te das cuenta que el fenómeno no solamente es cultural, como alguna vez lo hemos dicho, sino también de una necesidad económica. Claro. Y tenemos que ir ligando esta información a la pobreza que prevalece en ciertas regiones del Estado. Y bueno, no por nada, los indicadores de Coneval han sido hasta alarmantes para algunos analistas en el sentido de la atención a la pobreza extrema en el Estado. Estos datos que tú nos estás manejando, ingeniero, son muy determinantes el saber, por ejemplo, ahorita así sintetizándolo en dos grandes puntos, la parte del envejecimiento, los adultos mayores, como qué va a pasar con toda esta población que va a envejecer y cuáles van a ser sus oportunidades, sus alternativas para Michoacán en un estado empobrecido y en un estado con condiciones económicas deficientes, llamémosle así. Y por otro lado están también los niños, en donde estamos casi hablando de casi una cuarta parte de la población, un 15%, que es bastante, de niños laborando, ¿no? Con todas las posibilidades. Habría que analizar por qué, cuáles son las causas económicas que están haciendo esto, justamente en el tema de crear énfasis en el Día Mundial de la Población para Michoacán, ¿no? Fíjate, Marx, que además de estos elementos, yo creo que lo acabas de señalar, es de relevante trascendencia que las políticas públicas que se tracen para la atención de estos grupos vulnerables, con estas dos variables que te acabo de dar apenas, apunten hacia un desarrollo integral, ¿no? Apunten hacia la atención de ese envejecimiento, hacia la atención de los que ahora son jóvenes y después van a ser adultos, ¿no? Con una preparación, con una formación, con una participación económica, académica y demás. Ahorita acabas de tocar un punto. ¿Qué pasa con la asistencia escolar? En los niños de 5 a 9 años, Marx, el 94% asiste a la escuela. Pero en el grupo de jóvenes o de niños de 10 a 14 años, la asistencia escolar es solamente del 90%. El 10% de niños de 10 a 14 años no está asistiendo a la escuela en este momento en el estado de Michoacán. Tradúcelo a números y es un número importante. Y lógicamente estamos hablando pues de 42,000 niños de 10 a 14 años que no asisten a la escuela en este momento en el estado de Michoacán. Que no van a la escuela y que no están trabajando o que están... No, de los que están trabajando solamente dijimos que era el 15.5%. Muchos no asisten ni trabajan, ¿no? Pero más relevante aún, Marx, en lo del grupo de 15 a 19 años, el 53% de niños de 15 a 19 años o de jóvenes, adolescentes, no asiste a la escuela. 53%, estamos hablando de 243,000 niños de 15 a 19 años que no asisten a la escuela en este momento en el estado de Michoacán. Y entonces, estos jóvenes que no asisten a la escuela, sí, ¿qué hacen? ¿Trabajan? ¿A qué se dedican? Bien. Hace tiempo, ¿recuerdas que hubo un tema muy sonado de los ninis? Los famosos ninis. Bueno, no hemos todavía hecho una encuesta de ninis, ¿verdad? Pero esperemos pronto tener información estadística. Vamos a aplicar una encuesta que es de uso del tiempo. Pero, y esperemos darte más información al respecto. Pero sería también muy importante, Leobardo, por ejemplo, estos jóvenes que no están asistiendo a la escuela,
aparte de que estén catalogados como los famosos ninis, hacia dónde están direccionando sus actividades, ¿no? Así es. Hacia dónde los está impulsando y justamente para el caso de Michoacán entra el tema pues de los grupos organizados que justamente atraen a estos jóvenes, a esta población que no está trabajando, que no está estudiando, y entonces que son los más vulnerables para estar en todas estas actividades, podría decir. No lo tenemos cuantificado a ese nivel, Marx, no lo tenemos cuantificado, te decía, yo creo que... ¿Se podría sacar información sí, de eso? La encuesta de uso del tiempo nos va a dar mucha información sobre exactamente qué están haciendo estas personas que no estudian, no trabajan, y que son jóvenes en plena edad productiva, ¿no? Así es. No productiva laboralmente, productiva emocional, académica, intelectualmente, ¿no? Podrían serlo. Y si no están enfocados en ello, habrá que ver qué están haciendo. Me preguntabas de los grupos vulnerables, Marx, y quiero abundar en temas porque creo que es importante dar el contexto general. Otro grupo que se ha considerado vulnerable es el de las madres solteras. Pues por la posición económica, por la situación social que guardan, por la situación laboral que les implica ser madres solteras. Ocurre un fenómeno a partir de la posguerra en Europa, en Estados Unidos, pero en México especialmente podemos medir el fenómeno y aquí en Michoacán más, ¿no? Podemos medirlo con precisión porque tenemos muchos registros administrativos respecto a los nacimientos, estadísticas vitales. Déjame decirte que del total de nacimientos registrados, por ejemplo, en el 2012, Marx, de 104.885 nacimientos que registramos, 9.300, estamos hablando de casi un 10% de los nacimientos, se dio en madres solteras. 37.017 nacimientos se dio en madres en unión libre. 254 nacimientos en madres separadas. 108 en madres divorciadas. 73 en madres viudas. Si sumamos todos estos conceptos que son los que nacimientos fuera del matrimonio, digamos, del matrimonio tradicional, ¿ya? Bueno, pues resulta que es casi el 55% de nacimientos fuera de un núcleo familiar tradicional, los que estamos teniendo en el estado de Michoacán. Esto, sin prejuiciar ni prejuzgar ni mucho menos, tiene impactos económicos, sociales, sobre los que hay que tener atención. Así ¿no? es. Y por eso los presentamos a ese nivel de desglose en el que se puedan visualizar como tal toda esta dinámica y precisamente en el Día Mundial de la Población, todo este cambio cultural, ¿no? y social que se está presentando como fenómeno. Yo creo que, Leobardo, tú estás poniendo ahorita temas en la mesa de mucho análisis. Los datos y la información que ahorita estás comentándonos son temas de mucho análisis, el saber estos cambios culturales, el tema de los jóvenes, el tema de los adultos, que ponen en la mesa la pregunta y el foco de atención a estudiar estos datos de por qué están pasando estas cosas. Quiero irme resumiendo porque ya se nos acabó el tiempo prácticamente, Leobardo. Realmente me gustaría tenerte aquí unas 5 veces más para manejar toda la información, porque toda la información es... Cuando gustes, Marx, podemos hacer un desglose temático y podemos trabajar cada tema. Antes de que quieras cerrar, me permito comentarte algo que ha sido reiterado y de análisis en esto de los grupos vulnerables, son los nacimientos en adolescentes. De 1990 al 2010, es decir, en los últimos 20 años, la proporción de nacimientos en niñas menores de 19 años no ha disminuido absolutamente nada. Nada, así es. Sigue siendo un fenómeno que prevalece ahí. Por decirte algo, en el 2012 hubieron 3 nacimientos en el estado, en niñas de 10 años, 6 nacimientos en niñas de 11 años, 6 nacimientos en niñas de 11 años
9 nacimientos en niñas de 12 años, 31 nacimientos en niñas de 13 años, 300 nacimientos en niñas de 14 años. Y bueno, para resumir te digo que en 1990 había 2 nacimientos por cada 10 mujeres menores de 15 años, y en el 2010, 20 años después, sigue habiendo 2 nacimientos por cada 10 mujeres menores de 15 años. Ahí está el otro dato de lo que se está haciendo, no está funcionando. O de lo que hay que hacer es diferente a lo que se ha hecho si queremos tener un impacto, ¿no? Podemos verlo desde diferentes perspectivas. Yo quería tomar los temas relevantes en cuanto al tema de la población, Leobardo, para hacer énfasis en la relevancia que tiene toda esta información en el análisis de los datos de la población, hablando ahorita todo lo que tú nos has comentado, jóvenes, mujeres, adultos, etcétera, todo lo que hay atrás y la importancia de que el día de hoy estemos celebrando el Día Mundial de la Población. Ya somos más de, ¿cuántos millones de habitantes en el mundo? Más de 6.000. Más de 6.000 millones de habitantes, más de 6.300 millones. 6.300 millones de habitantes que ocupamos comida, ocupamos vestido, ocupamos servicios, ocupamos todo. Y todo eso lo agarramos de nuestro planeta. Y en Michoacán hoy debemos estar en más de 4,5 millones de Y los michoacanos de 4 millones de habitantes que requieren empleo, que requieren salud, que requieren una vida digna, llamémosle así. Entonces, yo quería preguntarte, ya se nos fue el tiempo, no quiero abundar, ¿qué está haciendo falta nada más para acabar? Una cosa, ¿qué información no tiene el INEGI que haga falta en Michoacán? Bien, bueno, pues no podría identificar qué información nos hace falta. ¿Qué temas están sensibles creo que digamos, hace falta meternos a esto? Creo que es muy importante trabajar, Marx, seguir trabajando en la entidad, en el Estado, en Michoacán, en generar un marco de información que nos permita estar midiendo con mayor eficiencia, con mayor eficacia, con mayor oportunidad los fenómenos. Fortalecer el sistema de registros administrativos en todas las dependencias del gobierno estatal y federal, que nos permitan rápidamente integrar información de los fenómenos que medimos, llámale ambientales, llámale demográficos, de salud, económicos, del tema que sea, con registros administrativos que nos permitan rápidamente identificar la tendencia del fenómeno, el estatus en el que se encuentra, ¿verdad? El impacto que tienen las acciones de política pública, y poder tomar decisiones y poder trazar rumbo con esta información. Eso requiere de un marco legal también que mucho que no tenemos, la ley de información estadística y geográfica del Estado, que en primer lugar establezca la obligatoriedad de las instituciones a generar información estadística confiable, oportuna, para la toma de decisiones, y que permita monitorear el grado de avance, el desarrollo, la mejora continua que se tiene en la administración pública. Así es. Pues muy bien, Leobardo, te agradezco muchísimo y espero que por ahí podamos volver a repetir tu participación y gracias. Queda a tus órdenes, gracias a tu auditorio, y estamos a la orden, y aprovecho la oportunidad para pedirle a los informantes que contribuyen con información en nuestras encuestas, en nuestros censos, que sepan que el trabajo del INEGI es un trabajo muy profesional, con personal muy profesional, guardando siempre la confidencialidad. Todo el dato que nos entregan es confidencial totalmente, no se entrega a ninguna otra dependencia, a ninguna otra institución, ni se publica de manera nominal. Muy bien. Entonces, agradecer todo el apoyo que dan a nuestros entrevistadores en campo. Ya nos escucharon. Pues muchas gracias y para la próxima. Voces de cambio.